En esta oportunidad quisiera enseñarles un poco sobre JOption Paint. JOption Paint es una clase en Java que permite que se pueda pedir datos y mostrar datos. Hasta el momento, los programas que hemos realizado, hemos mostrado datos utilizando system.out.print y hemos pedido datos utilizando Scanner y los diferentes métodos dependiendo del tipo de dato que vamos a pedir. Si vamos a pedir un int, hemos utilizado la función nextInt. Si vamos a pedir un float, hemos utilizado la función nextFloat, nextDouble y así, ¿cierto? Entonces quisiera ir un poquito más allá y hacer uso de JOption Paint. Entonces, este enlace que les voy a mostrar ahora, yo se los voy a dejar en los comentarios, en la descripción de este video, para que conozcan otros usos de JOption Paint. Entonces, miremos este programa que está aquí, que calcula el área de un triángulo. Se está pidiendo la base, se está pidiendo la altura, se está haciendo el proceso para el cálculo del área del triángulo y finalmente se está mandando a imprimir el área de un triángulo que se encuentra en la variable A. ¿Listo? Entonces, antes de empezar a convertir eso en JOption Paint, primero déjenme y les muestro lo siguiente. JOption Paint, con JOption Paint vamos a poder pedir datos y mostrar datos utilizando una pequeña consola, utilizando unos pequeños cuadros como estos. Digite valor de parámetros de metros 100 y me muestra que 100 metros son 1000 centímetros, 10.000 centímetros. ¿Listo? Entonces, estos cuadros de diálogo los vamos a utilizar con JOption Paint. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en materia de crear el programa, primero quisiera mostrarles una pequeña fundamentación del mismo. Y aquí explica que JOption Paint, acá, entonces JOption Paint utiliza un método que se llama showMessageDialog, que es para generar una ventana del diálogo con la cual podemos presentar al usuario un mensaje simple. Entonces así, con esto, mostramos un mensaje simple al usuario, pero también ese mensaje la podemos hacer como si fuera un warning, como si fuera un error, como si fuera un question. Listo, y aquí te dice cómo aplicarlo, por ejemplo. Si tú quieres que aparezca el simbolito de warning, tú utilizas así. Pero también podemos utilizar el JOption Paint para pedir datos, como este. Entonces ya eso sí hay que escribir un JOption Paint y luego dependiendo del tipo de dato en que queremos pedir, ya me tocará utilizar una función para convertir, si es a entero, si es a float, si es a double, ¿verdad? Si es a un byte. Sobre todo las conversiones se hacen a los tipos de datos numéricos. Entonces aquí tengo como un ejemplo general de todos los tipos de JOption Paint. Iniciamos aquí todos los tipos de JOption Paint. Acá pido un dato en entero, una cadena, un string, una cadena. Acá es para pedir una letra. Ya saben que hay que utilizar la función chart_add en la posición 0. Y si quiero pedir ya un dato en numérico, pero de tipo int, hago esto, integer.parseInt. Y dentro de ese integer.parseInt tengo todo el JOption Paint.showInputDialog. ¿Listo? Si quiero pedir un float, me toca hacer también esto, o sea, lo mismo acá, pero dentro de un float.parseFloat. Recordemos que cuando utilizamos system.out.print y Scanner, para pedir un entero decimos next.int. Pero si voy a pedir un float, decimos nextFloat. Y si voy a pedir un double, decimos nextDouble, ¿cierto?
Acá en JOption Paint me toca utilizar una función, ¿verdad? De las clases, de las distintas clases de tipo de datos, como es integer, float, double. Y dentro de eso, porque eso es una función, dentro de esa función, yo voy a pedir el dato en JOption Paint. Y si quiero mostrar datos, mostrar el resultado, entonces lo mismo otra vez como esto. Entonces fíjense que aquí, si voy a mostrar un dato, yo hago esta concatenación, que es la misma que hago cuando yo quiero mandar a mostrar un dato con system.out.print. Si yo quiero mandar a mostrar un texto más una variable que tiene un valor, yo lo hago así. El texto, dentro de comillas dobles, lo concateno con más y la variable. Acá también hago lo mismo, el texto más la variable. Esta parte de acá hace parte del JOption Paint. Entonces, toda esta información la vas a poder encontrar en este enlace. Como te digo, te lo voy a dejar en la descripción del video. ¿Listo? Entonces vamos a un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ya este está listo. Vamos a cogerlo para explicarlo y luego haremos un ejemplo. Este ejercicio convierte una unidad que se va a pedir dada en metros a centímetros y a kilómetros. Entonces declaramos las variables de tipo float. Vamos a pedirle un dato al usuario utilizando el método showInput de entrada del JOption Paint. Y como va a ser, lo voy a almacenar en una variable MT, se llama MT la variable, y esa variable fue declarada de tipo float, entonces yo digo float.parseFloat y utilizo todo esta línea de JOption Paint para pedir datos. Aquí hago el proceso de conversión, ¿verdad? Centímetros lo multiplico por 100, a kilómetros lo divido entre 1000. Y finalmente mando a mostrar los resultados. Esta línea que estoy subrayando aquí va tal cual. Viene entonces la coma, y después de la coma viene el mensaje que yo quiero mostrarle al usuario. Entonces vamos a ejecutarlo. Digite valor dado, parámetros. Voy a colocar 100 y me va a salir que el resultado es 100 metros son 10.000 centímetros. Míralo aquí. Aquí me muestra metros, o sea, el valor que yo digité, que está en la variable MT. 100 metros son el resultado del cálculo de aquí, centímetros. ¿Ya? Recuerden que para concatenar utilizo el signo más. Listo. Y ahora me viene a mostrar el siguiente mensaje, que es 100 metros son 0.1 kilómetros. 0.1 kilómetros. Listo. Eso está aquí. 100 metros son 0.1 kilómetros. Listo. Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer, por ejemplo, este es el área del triángulo, que lo tenemos con escáner. Vamos a proceder a hacerlo con JOption Paint. Vamos a crear una nueva clase, área triángulo, JOption Paint. Finish. Entonces vamos a colocar el public static void main y vamos a declarar, vamos a ir mirando, necesitamos base altura de tipo entero y el área real. Entonces int base, altura y float el área. Listo. Ok, entonces vamos a pedir, voy a copiar, a pegar. Entonces miren, la base va a ser algo así, base es igual, entonces JOption Paint pero del show, ¿por qué el show? Show input, porque necesito una entrada. Recuerden que, bueno, les informo, viendo que les recuerdo, les informo que el JOption Paint, él va a importar o debemos importar esto.
así como en Scanner, tenemos que importar java.util.scanner, pues en JSownPaint sucede lo mismo. Entonces, miren, aquí me está saliendo un error y me está diciendo que es incompatible tipo, un string no puede ser convertido en entero. ¿Por qué? Porque esto, cuando se pide el dato, ese dato que se digita, él lo va a asumir que es un string, Entonces vamos a cambiar el mensaje, digite base, digite valor para la base. Entonces, él va a asumir que lo que se digita es un string. Entonces, ¿qué me toca hacer? Convertir el string a un entero. ¿Cómo hago eso? Con una función dentro de la clase integer que se llama integer.parseInt, abro paréntesis y cierro el paréntesis por acá. Parse, integer.parseInt. Listo, miren que ya se quitó el error. Lo mismo vamos a hacer para la altura. Entonces aquí sería altura, cambiamos altura y aquí sería digite valor para la altura. Si ejecutamos este programa, miremos aquí, digite valor para la base, 5, digite valor para la altura, 10 y listo. Entonces ahora viene el proceso, ¿cierto?, de hacer la conversión. Voy a copiar esto tal cual, lo pego acá, que es la conversión. Aquí hay que cambiar las variables porque base, altura. Y ahora finalmente voy a mostrar el valor del área, ¿cierto? El valor del área. Entonces, ¿cómo lo muestro? Lo voy a mostrar con un mensaje de información. No voy a pedir nada, sino que es un mensaje de información. Miren que aquí se utiliza el show message y acá es el show input. La diferencia es que el input es para habilitar los campos de texto para digitar los datos, mientras que el show message es para mostrar un mensaje. Entonces aquí voy a colocar el área es 2 puntos más y la variable que contiene el área. Y listo. Ejecutamos. Digite valor para la base 10. Digite valor para la altura 50. Y me va a mostrar el área es 250. Y ahí está. Listo. Y entonces así utilizamos el JSownPaint. Estos ejemplos, o más bien este archivito, se los voy a montar en la plataforma institucional para que lo puedan tener allí, puedan utilizarlo para cuando vayan a pedir un dato de tipo float o un dato de tipo double o por ejemplo un string. Un string es sin ningún tipo de conversión, o si lo quieres un char, recuerden que hay que utilizar la posición 0 de ese string. Entonces accedemos a la posición 0 de ese string con char add y listo. Eso es todo y espero que hayan podido aprender.